Buenas tardes, mi nombre es Moisés Duerto. Continuamos con el Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas. Estamos en el capítulo 3, parte 1. Vamos a nombrar esta sección la sección C. Y seguimos con el subtítulo La ventaja mundana de la perfección de la sabiduría. Dice el Dios Sakra lo siguiente: es maravilloso, oh Señor, que por aceptar, llevar en mente, exponer, estudiar y difundir esta perfección de la sabiduría, uno pueda obtener muchas ventajas, incluso aquí y ahora. Cuando uno acepta la perfección de la sabiduría, acepta todas las 6 perfecciones. Las 6 perfecciones son los 6 paramitas que enseña el budismo. Esos 6 paramitas podríamos nosotros resumirlo en un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar. Y también podemos resumirlo de la siguiente manera: no causarle daño, ¿verdad?, a la naturaleza, al medio ambiente, a los animales y a las plantas. No causarle daño al prójimo, ni en lo psicológico ni en lo físico, y no causarle daño a nuestro propio vehículo físico, y cumplir los mandamientos para seguir la voluntad del ser. El que cumple los 10 mandamientos sigue la voluntad del ser. Entonces, de esa manera nosotros tenemos un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar, ¿no? Y estaríamos siguiendo las 6 perfecciones de los paramitas. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que llevar en mente, exponer y estudiar y difundir esta perfección de la sabiduría? Llevarla en mente se refiere a que nuestra conciencia tiene que vivir el momento presente, consciente de lo que estamos pensando, consciente de lo que estamos hablando, consciente de lo que estamos haciendo. Si una persona está barriendo, consciente de que está barriendo su casa. Si una persona está lavando los platos en su casa, consciente de que está lavando los platos. Si una persona está cocinando en su casa, consciente de que está cocinando la comida en su casa. Cuando le echa la sal, cuando le echa la verdura, qué cantidad de agua le echa. Si una persona se está bañando, consciente que se está bañando. Si una persona se está lavando la cara en su casa, consciente que se está lavando la cara. Si una persona se está vistiendo en su casa, poniéndose la ropa, los zapatos, consciente que se está poniendo los zapatos, consciente que se está poniendo la ropa. Si una persona está conduciendo un vehículo, manejando, consciente de que está manejando el vehículo, consciente de qué día es, de qué fecha es, de qué hora es y de dónde va, para qué sitio va y por qué va para ese sitio. De esa manera, con esos actos, nosotros estamos sosteniendo el sutra y la perfección de la sabiduría. A eso se refiere sostener el sutra y andar en el camino de la perfección de la sabiduría. No es estar divorciado de nuestros aspectos comunes de la vida diaria, sino que es un estado de conciencia siempre presente y siempre consciente. Continúa el sutra en lo siguiente. Dice el Señor: sí, además, por aceptar y llevar en mente, exponer y estudiar y difundir la perfección de la sabiduría, uno obtiene ventaja incluso aquí y ahora. Escucha atentamente, yo te explicaré cuáles son esas ventajas. Aquí nos va a explicar el Señor cuáles son las ventajas de llevar en mente la perfección de la sabiduría, oírla y difundirla. Entonces dicen los dioses: así sea, Señor. Entonces empieza el Señor a explicarle a los dioses las ventajas de llevar el sutra, de llevar la perfección de la sabiduría, ¿no?, y difundirla a los demás. Dice: las riñas, contiendas y contradicciones de aquellos que se oponen a mi doctrina simplemente se desvanecerán, ¿no? Esa es la primera ventaja. Las intenciones de los oponentes permanecerán sin cumplirse, otra ventaja. Porque es un hecho que para todos los seguidores de la sabiduría perfecta, todas esas disputas simplemente se desvanecerán y no permanecerán. ¿Y esto por qué? Porque una persona que se está recordando de sí mismo, una persona que está consciente de sí mismo, ¿verdad?, cuando le llegue un agregado psicológico, un pensamiento de un agregado psicológico de cualquiera de sus 7 legiones, ya sea de ira, lujuria, odio o lo que sea, no lo va a aceptar. No va a permitir que se exprese a través de sus 5 centros, que son el intelectual, el motor, el emocional, el instintivo y el sexual. Entonces, una persona que está sosteniendo este sutra, que está en la perfección de la sabiduría, no va a entrar en riña, no va a entrar en conflicto, no va a encontrar problemas, no va a entrar en contradicciones, porque no va a permitir que sus agregados psicológicos que ha creado
se manifiesten exteriormente, sino que en ese instante va a pedir a su Madre Divina que elimine el yo psicológico que le está enviando ese mal pensamiento, que elimine el yo psicológico que le está enviando esa mala emoción para causarle daño a otras personas, a la naturaleza y a sí mismo. Entonces una persona que está consciente de sí mismo y está en recuerdo de sí mismo no va a entrar en conflicto ni en problemas con nadie. Entonces continúa el sutra, porque es un hecho para todos que todos los seguidores de la sabiduría perfecta, todas esas disputas simplemente se desvanecerán y no permanecerán. Esta es una ventaja incluso aquí y ahora. Entonces continúa el sutra. Continúa el sutra con lo siguiente. Y sigue diciendo el Señor. Hay una hierba llamada Magi, una cura para todos los venenos. Supón que una víbora hambrienta vio a una criatura y la persigue, siguiendo su olor para devorarla. Pero si esa criatura fuera un trozo de terreno de esa hierba y se queda allí, entonces el olor de esa hierba causaría que la serpiente se diera la vuelta, porque la cualidad sanadora de esa hierba es tan poderosa que vence al veneno de la víbora. Así sucede con las riñas, contiendas y contradicciones a las cuales el seguidor de la sabiduría perfecta está expuesto. Son calmadas, son apaciguadas a través de la cortante llama de la sabiduría perfecta, es decir, de su ser interior, a través de su poder y de su fuerza, a través de estar impregnados con su poder. Se desvanecerán y no crecen ni permanecen. Es decir, si nosotros estamos conscientes de nosotros mismos y le suplicamos a nuestra Madre Divina Kundalini que elimine un pensamiento negativo, que elimine una emoción negativa, ella acudirá a nosotros. Entonces actuará como la hierba esa medicinal en cuanto a la serpiente del ejemplo que pone el Buda. Y continúa el sutra lo siguiente. ¿Y por qué? Porque es la sabiduría perfecta la que apacigua todo lo malo, desde la codicia ordinaria hasta el agarrarse al nirvana, es decir, el apego a las cosas espirituales, y no lo incrementa. Porque la perfección de la sabiduría es mantener la mente sensual en calma y en blanco, es decir, la mente sensual, la lengua interna mental, sin producir pensamiento. Entonces, desde luego, no va a agarrarse ni va a pegarse a nada. Continúa el sutra. Y los dioses y todos los budas y todos los bodhisattvas protegerán a este seguidor de la sabiduría perfecta. Ahora, ¿por qué los budas van a proteger a este bodhisattva de la sabiduría perfecta? Porque el Buda interiormente es el estado de conciencia en la cual nos recordamos de nosotros mismos. Entonces, si una persona está consciente de sí misma, está consciente aquí y ahora, entonces ese estado de conciencia llamado Buda lo protegerá. ¿Y lo protegerá de quién? De los malos pensamientos que pueda enviar Mara interiormente, psicológicamente, mentalmente, y de las 7 legiones que nosotros hemos creado: ira, lujuria, envidia, orgullo, odio, chisme, etc. Entonces el recuerdo de sí, ¿no?, que es ese estado de conciencia del Buda, que el Buda es nuestro Atma, nuestro real ser, que siempre está presente, ¿verdad?, con nosotros, aunque no lo tenemos encarnado, pero siempre está presente, nos protege de estos estados mentales negativos. Y dice el sutra: y de todos los bodhisattvas protegerá a este seguidor de la sabiduría perfecta. Esta será una ventaja incluso aquí y ahora, es decir, en el momento presente. Y además, él habla del seguidor de la sabiduría perfecta, llegará a ser aceptable, suave, mesurada y adecuadamente. Claro está, una persona que se recuerda de sí mismo, que vive consciente de sí mismo, ¿no?, que está alejado de los pensamientos perversos, que tiene un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar, será una persona que será aceptable, suave, mesurada y educada, ¿no? Y no causará ningún problema a su alrededor, porque no le causará daño a la naturaleza, no le causará daño al prójimo y no le causará daño a sí mismo. Si una persona está causando daño a la naturaleza, si está causando daño al prójimo y si está causando daño a sí mismo en pensamiento, palabra y obra, entonces esa persona no está viviendo de acuerdo a la perfección de la sabiduría y de acuerdo a los desideratos de su real ser. Entonces vamos a dejar este video por aquí ahora, esta parte del sutra, en el capítulo 3, parte 1, C, ¿no? Los invitamos por el próximo video.